Buenos días, estimados alumnos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que ya habíamos tocado en la aula de clases, pero muchos de ustedes no vinieron en los últimos dos encuentros. Considero que más de la mitad. Por esa razón estamos grabando este video para complementar nuestra exposición acerca del costo ponderado de capital. Estas guías de estudio que ustedes pueden ver acá, la mayoría ya la tienen, y también les recomendé a los alumnos que llegaron a clase que lo que conocían ellos y no la tuvieran, que procuraran obtenerla para que puedan leerla y seguir la clase, cómo se establece un costo ponderado de capital. Rápidamente vamos a hacer un repaso de los conceptos que habíamos dado. Cuando un proyecto se va a financiar, pueden existir diferentes fuentes de financiamiento. Algunas que por alguna razón no pueden ser 100% y otras que hay que combinarlas. Cuando hay una combinación de fuentes de financiamiento de un capital, antes de todo les había explicado también que la palabra capital es meramente conceptual. En este caso, financiar un capital es financiar un proyecto. ¿Cómo se va a financiar? ¿Con fuentes propias o fuentes externas? Habíamos dicho también en el pasado y he explicado que las fuentes externas son básicamente las instituciones financieras o bancos a cual acudimos para un financiamiento, y las fuentes internas son las que dependen esencialmente de la empresa. Generalmente son dos, que es un aumento de capital para financiar un proyecto y también emitir bonos de la propia empresa ofreciendo una tasa de interés más significativa, más alta que la que ofrecen los bancos para que puedan haber interesados en comprar esos bonos. Además de que si la empresa es desconocida, la gente, aunque le paguen más que los bancos, va a tener miedo de ir a comprar esos bonos de esas empresas, porque van a decir, y ahí cuando me toque el vencimiento de estos bonos a los 3 meses, 6 meses, y si la empresa ya quebró, ¿quién me garantiza eso? Mejor me quedo con el banco aunque me pague poco. Entonces, ¿a qué recurren las empresas? A conseguir un aval bancario. Un aval bancario es como un fiador que dice el banco: garantizo el pago de estos bonos de la compañía XYZ. En ese caso, si el público dice, si garantiza el banco X que me van a pagar esos bonos, no me importa que la empresa quiebre, porque el banco es el fiador de esos bonos. Entonces, esas fuentes de financiamiento básicamente se consideran, y quiero explicarlos lo más sencillo posible, de la siguiente manera. El ejemplo que tenemos en esta guía de estudio, y repito, los que no lo tienen, pues que por favor lo ubiquen, y está también puesto en el entorno virtual. Dice que un proyecto se va a financiar, un proyecto de 50,000 pesos o 50,000 dólares, no importa el asunto de la moneda. Patrimonio por 50 millones. Dice que se va a financiar con deudas a largo y corto plazo. ¿Qué es deudas a largo y corto plazo? Fuentes de financiamiento externa, o sea que un banco, una institución financiera nos va a prestar los 30 millones del proyecto total de 50. Las acciones preferentes se van a financiar con 5 millones. Quiero hacerles recalcar que en Nicaragua no son muy populares las acciones preferentes. Acciones preferentes es normalmente para cuando los accionistas fundadores se recetan ciertos privilegios. Por ejemplo, generalmente están en conexo con los dividendos, que puedan decir de las utilidades del año, el 20% de esas utilidades nos van a repartir a los accionistas fundadores. Entonces es difícil aquí en nuestro país que alguien diga voy a comprar acciones de esa empresa cuando ya sabemos que el 20% de la utilidad se la van a recetar solamente los socios fundadores. Entonces no son muy populares, pero a eso se refiere cuando las acciones tienen cierta preferencia que está generalmente ligada a los dividendos o ligadas al momento de una liquidación, que diga, si se liquida la empresa,
los socios preferenciales, los fundadores, nos van a devolver el capital primeramente a nosotros. Y una vez que nos devuelvan a nosotros, va a ver si hay activos para devolverle su inversión a los demás fundadores. Por eso es que en nuestro país no son populares las acciones preferentes. Y las acciones ordinarias son las que no tienen ninguna preferencia. Tienen el mismo voto todas las acciones. De tal manera que este proyecto está financiado por deudas a corto y largo plazo 30 millones, acciones preferentes 5 millones y acciones ordinarias 15 millones. En términos porcentuales, esta deuda, discúlpenme que le ponga aquí el porcentaje de participación, deuda a largo plazo significa 60%. ¿De dónde se obtiene este 60%? Dividiendo los 30 millones entre el total de 50 millones. Quiere decir que del proyecto de 50 millones nos van a financiar instituciones financieras el 60%. En el caso de las acciones preferentes, que van a ser 5 millones, que ya aceptaron los accionistas, aumentar el capital en esa cantidad, van a financiar en un 10%. 5 millones dividido entre 50 millones es un 10% de forma relativa. Y las acciones ordinarias, que son 15 millones, si dividimos 15 millones entre los 50 millones, nos da un porcentaje de 30%. De tal manera que aquí está financiado el proyecto 60 más 10, 70 más 30, 100% del financiamiento equivale a 50 millones dividido porcentualmente en esta cantidad que están acá. Dice, siguiendo el ejemplo de la guía de estudio, análisis, dice. La estructura del capital está conformada por un 60%, que ya lo vimos acá, de deuda externa, 10% de acciones preferentes y de 30% de acciones ordinarias. Dice, el administrador financiero considera que esta combinación logrará maximizar la inversión de los accionistas y que todos los nuevos proyectos de inversión deberán mantenerse. Paso número 2. Ahora se va a suponer, dice, que la deuda a corto y largo plazo tiene un costo, esto es muy importante, antes de impuestos del 26%. O sea, el costo de esta deuda externa, los bancos nos van a cobrar un 26% de intereses. Dice que el uso de la deuda corriente beneficia la deducción de impuestos a los intereses. Por lo tanto, la aplicación, hay una fórmula para aplicar, digamos, el beneficio de intereses. Antes quiero explicarle por qué hay un colchón cuando hay una deuda externa. Si, por ejemplo, el banco nos está cobrando el 26% de intereses, ese interés es un gasto financiero que se aplica como un gasto deducible. Por ejemplo, si tenemos una utilidad de 100, incluyendo y no tenemos gastos financieros, la utilidad neta sería 100. Pero si obtuvimos un préstamo bancario, como en este caso, y pagamos 20 de intereses, quiere decir que nuestra utilidad neta ya no va a ser 100, sino que va a ser 80. ¿En qué nos beneficia eso? Que si pagamos impuestos sobre la renta sobre 100, en Nicaragua actualmente es el 30%, pagaríamos 30 de impuestos sobre la renta. Pero si obtuvimos un préstamo bancario que pagamos 20 de intereses financieros, nuestra utilidad bajó de 100 a 80. Y entonces pagaríamos impuestos del 30% sobre 80, que serían 200, 30% de 80, 24. Y en el de 100 serían 30. No es lo mismo pagar impuestos sobre la renta 30 que 24. De tal manera que los intereses, es cierto que es el 26%, pero a la vez es un gasto deducible, de tal manera que eso va a repercutir en el impuesto sobre la renta. Vamos a pagar
financieramente ese colchón. Dice acá, siguiendo, dice paso número 2, la deuda a corto y largo plazo tiene un costo antes de impuesto de 26%, es decir, la tasa de interés del préstamo es de 26%. Las acciones preferentes tendrán un costo del 18%, mientras que las acciones ordinarias tienen un costo del 20%. Ahí tienen los costos de las tres fuentes de capital. 26% el préstamo, 18% las acciones ordinarias y 20% las acciones, 18% las acciones preferentes y el 20% las acciones ordinarias. La empresa paga un impuesto de renta, dice, del 35%. O sea, el impuesto sobre la renta de la empresa es 35%. Ese por ciento no nos va a afectar en absoluto ni las acciones preferentes ni las acciones ordinarias, pero sí nos va a afectar el interés que se paga a una institución financiera, porque ese interés es un costo deducible y va a reducir la utilidad, vamos a pagar menos impuestos. ¿Cuál es la repercusión de esa acción financiera? Dice aquí, en el penúltimo párrafo de la primera hoja de la guía de estudio, recuerden que el uso de la deuda tiene como beneficio deducción de impuestos, o sea, los pagos que hacemos a la institución financiera, a los intereses, y por lo tanto, aplicando la fórmula, dice cómo nos benefician los intereses. Hay una fórmula que se le llama KD a los intereses pagados a la institución financiera, pero que ese KD se multiplica por 1 menos T para calcular el efecto que tienen esos intereses financieros, que nos baja la utilidad y pagaremos menos impuestos. Si ustedes pueden ver la última línea de la primera hoja de la guía de estudio, dice KD representa los intereses financieros. ¿Cuáles son los intereses financieros? 0.26, o sea, el 26%, como dice que es la tasa de interés. La fórmula dice que es KD multiplicado por 1 menos T. Entonces, ¿cuál es KD? El 26%. Aquí tienen ustedes 0.26 multiplicado por 1 menos T. 1 menos T. ¿Qué es T? La tasa de interés. La tasa de interés dice que el banco nos va a cobrar el 26% y que el impuesto sobre la renta es el 35%. La empresa, en el antepenúltimo párrafo, la última línea dice: la empresa paga impuestos de renta del 35%. Entonces la fórmula KD multiplicado por 1 menos T, sustituyendo la cifra, es 0.26%, que es la tasa de interés del banco, multiplicado por 1 menos T, que es el impuesto sobre la renta, que es 35%, por 0.35. Esta fórmula aquí está ya sustituida por las cantidades o las cifras que vamos a sacar. Si nosotros sacamos esta expresión aritmética, 0.26 multiplicada por 1 menos 0.35, ustedes van a encontrar que les va a dar 0.169, que multiplicado por 100 para convertirlo en decimales, eso equivale a 16.90%. Vuelvo a repetir, la fórmula es para calcular el beneficio del impuesto sobre la renta, KD, que es los préstamos de tercero, multiplicado por 1, que es la fórmula, menos T, que es la tasa de interés de impuesto sobre la renta. Aquí está KD, que es el 26% que se paga a los bancos de la tasa de interés, multiplicado por 1, menos T, que es la tasa de impuesto sobre la renta, que es el 35%.Í tienen 0.35. De tal manera que 0.26, 1 menos 0.35, multiplicado por 0.26 les va a dar 0.169. Pueden verificarlo con su calculadora.
y esto traducido a decimales se multiplica por 100 para que dé separado ya la cifra y nos da 16.90%. Eso quiere decir que el costo de capital de fuentes externas, en vez de 26%, va a ser 16.90%. ¿Por qué? Porque tenemos el beneficio, repito, que esos intereses que pagamos a la institución financiera, un 26%, es un gasto deducible, por tanto va a mermar, va a restar a la utilidad neta y por tanto vamos a pagar menos impuestos. De tal manera que en la siguiente página ven ustedes un resumen que es el final de la ponderación de ese capital, porque como ustedes ven aquí tenemos diferentes fuentes. La deuda a corto plazo de 26% va a quedar en 16.90. Las acciones preferentes y las acciones comunes quedan igual. Como dijimos, las acciones preferentes tienen 18% y las acciones ordinarias tienen 20%. ¿Qué es lo que se hace con este resumen? Dice deuda corto y largo plazo. ¿Cuánto que estamos financiando? Estamos financiando el 60%. Aquí lo tienen, estamos financiando el 60% con fuentes externas. ¿Y cuál es la tasa de interés? Ya reducida, tomando en cuenta el impuesto, 16.90. 16.90. $16.90, dice multiplicando en su hojita de guía, multiplicando 1 por 2, o sea, la deuda que pagamos 60% que estamos financiando por el 16.90 que nos cuesta el financiamiento interno, nos va a dar 10.14. Ese va a ser el costo de capital de la fuente externa. La fuente de acciones preferentes. Me disculpa que mi letra fea fue lo primero que les dije el primer día que tuvimos clase. Dice que las acciones preferentes son financiadas ¿cuánto? En 10%. 10%. ¿Y cuál es el costo? Según la página anterior, dice que el costo de las acciones preferentes es el 18%. Entonces, 10 se multiplica, como dice el 1 por el 2, 10 por 18 igual 1.80. Ahí pueden verificarlo con su calculadora. Solo nos falta un elemento de financiamiento, que es las acciones comunes. Acciones comunes. ¿Cuánto estamos financiando con las acciones comunes? El 30% del proyecto. Aquí lo tienen ustedes, 30% del proyecto. ¿Cuál es el costo de las acciones comunes? Dice que las acciones comunes es, déjenme ver acá, el 20%. Lo tienen allí los datos que nos suministraron en la página anterior. Por 20%. Eso nos da aritméticamente 6%. 6%. Esos son los diferentes costos de capital de cada una de esas fuentes. Una nos cuesta 10.14, otra nos cuesta 1.80, otra nos cuesta 6. La pregunta es, si queremos saber cuál es el promedio de esas fuentes de capital que vamos a pagar, únicamente sumamos estos resultados y decimos lo siguiente: 10.14 más 1.80 más 6 nos va a dar 17.94. Pueden ustedes verificarlo con su calculadora. 17.94.